tienes una cita en el valle de Beraca. Tienes una cita en el valle de bendición. Estaba en la ciudad de Madrid, España, el mes pasado, cuando el Espíritu Santo, ya entrada la noche, me arrebató y ministró a mi espíritu esto que quiero compartir con ustedes en esta hora. Y quiero reflexionar con este tema porque tiene un enfoque o tiene la dirección de fortalecer la fe y la confianza en el Señor. Y usted dirá, pastor, y eso es necesario. Es la batalla del diario vivir. Es la batalla del diario vivir. Tenemos que pasar por una serie de situaciones que pueden producir bendición en nuestra vida, pero al mismo tiempo pueden llevarnos al fracaso total. Y si mal no recuerdo, en días pasados yo le hablaba de que las aflicciones y las batallas, creo que el domingo pasado toqué eso, pueden servir para alcanzar grandes victorias, pero pueden ser el Waterloo de nuestra vida. Como le pasó a Napoleón. Napoleón fue un guerrero invencible, pero tuvo un Waterloo donde fracasó para no volver a triunfar. Y a veces a los cristianos nos pasan esas cosas. Tenemos que pasar por situaciones, pero esas situaciones, esos procesos pueden servir para una gran bendición o pueden servir para la muerte, para el fracaso total en nuestras vidas. Por esa razón es importante que la gente conozca el carácter y la forma en que Dios ha operado para desarrollar fe. Alguien dijo, la efectividad de nuestras oraciones está íntimamente ligada a la medida del conocimiento de Dios que tengamos. Y yo haría una aplicación sobre esa base para decir, la fe de los creyentes será proporcional al conocimiento de Dios que tengamos a partir del conocimiento de la palabra de Dios y las experiencias vividas con Dios. Yo creo que cada experiencia que tenemos que vivir agarrados de Dios puede servir como el desarrollo de una fe sólida que me va a ayudar a tener mayores posibilidades de victoria en cada situación que venga en el futuro. Eso se traduce que a medida que tengamos que vivir experiencia, vamos a ser mejores cristianos si sacamos el provecho. Debemos ser mejores, debemos ser más desarrollados para enfrentar exitosamente los problemas. Por eso no puedo entender cómo una gente que tiene mucho tiempo sirviéndole al Señor puede ser tan vulnerable a las mismas pruebas que le tambaleaban al principio. Se supone que si tú te desarrollas en el Señor, ya esa gripecita que te tuvo el matar al principio ya no te puede matar ahora, sino que tú debes superarla como si no te diera nada. Quiero utilizar como base este episodio bíblico registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y aunque no quiero entrar en muchos detalles, pero nuestras aplicaciones, nuestros consejos van en función de una aplicación, de un hecho donde tenemos el referente de lo que Dios hace y cómo Dios funciona. Yo no puedo venir a plantear algo que no pueda demostrar a la luz de la Biblia que Dios funciona de esa manera. Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Y si tú quieres conocer cómo Dios funciona, tienes que conocer lo que dice su palabra. Dice la Escritura que había una crisis contra Judá. Judá era una de esa parte del pueblo judío a partir de la muerte de Salomón que se dividió. 10 tribus por un lado
que eran Israel, y 2 que eran Judá. Judá, el rey de Judá era Josafat, un hombre temeroso de Dios, un rey que no solamente era gobierno, sino que también era un rey comprometido con el Señor. Y eso yo creo que son cosas importantes. Cuando un gobernante no solamente actúa para parecer que teme a Dios, sino que realmente tiene temor de Dios. Cuando una nación tiene gente de esa manera, puede garantizar que va a tener éxito. Dice la Escritura que pueblos vecinos se levantaron para destruir a Judá. Fue una amenaza de alto nivel. Y el rey era Josafat. Y dice el verso 1 en adelante del capítulo 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, el pueblo, los moabitas y los amonitas, y con ellos otros amonitas que vinieron desde el monte de Seir, se pusieron de acuerdo para venir contra Judá y su rey Josafat. 3 contra 1. 3 pueblos contra un solo y pequeño. Y vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y vinieron con el aviso al rey Josafat, diciéndole: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Es decir, vino un vocero y le dice al rey Josafat: se pusieron de acuerdo 3 grupos enemigos, 3 naciones enemigas vienen contra ti, y vinimos a darte el aviso. Siempre las guerras son por intereses. Mucha gente no entiende ese tema, pero desde la antigüedad hasta ahora, en la edad moderna, las guerras son por intereses. Cuando levanta un pueblo una guerra contra otro, no se lleve del discursito de la democracia, de los derechos humanos. Al final son intereses monetarios y materiales. Todas las guerras siempre han sido por un botín. Y en la antigüedad los pueblos se juntaban para acabar con otro y repartirse el botín. Aunque después entre ellos mismos se desbarataran y se acabaran unos con otros. Pero siempre ha sido así. Las naciones pelean, las tribus pelean siempre detrás de un botín, de una recompensa material. Estos 3 pueblos vinieron contra Judá y el rey Josafat y venían a destruirlo. Obviamente 3 contra 1 generalmente van a ser más y mayores. Y esa noticia llegó a Josafat de manera sorpresiva y causaron temor. Hermano, y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró esto. Siempre en la vida se van a levantar situaciones que amenazan nuestra estabilidad y ponen en riesgo la gente y las cosas que más amamos. Y eso lo toqué también el domingo, creo que fue en uno de los mensajes del sufrimiento. Tengo que estar preparado. Siempre en la vida se levantarán situaciones amenazantes. No podemos evitar que se levanten situaciones amenazantes en la vida. No podemos, hoy me contaba mi esposa que un hermano de aquí de la iglesia estaba atribulado o estaba contando con lloro cómo fue asaltado ayer y le quitaron su vehículo. Pero estaba dando gracias al Señor porque el Señor lo libró. Pensó que hoy lo íbamos a estar velando, pero Dios en su misericordia le libró de la muerte. Estamos en el mundo. Y Cristo dijo: tendrán aflicción en el mundo. Ahora, nadie quiere irse voluntariamente de este mundo. Si yo preguntara, ¿quién quiere morirse hoy para eliminar los posibles sufrimientos? Nadie levantaría la mano, aunque tuviera mucho gozo y muy cristiano y voy para el cielo. Nadie quiere. La gente quiere usar todo el tiempo posible aquí en la tierra, ¿verdad? Siempre en la vida van a levantarse situaciones. Lo importante es
¿con qué enfrento las situaciones? ¿Con cuáles recursos y con cuáles condiciones yo puedo enfrentar las situaciones? ¿Cuál fue la reacción de Josafat? Dice la Escritura, el verso 3, entonces tuvo temor. Porque los hombres y las mujeres de Dios nos da miedo también. Sentimos temor. No crea que fue que te descarriaste. No, es que yo no doy para evangélico. No, es que hay situaciones que te mueven el piso. Hay situaciones que te tambalean. Hay situaciones que te sacuden. Josafat sintió temor. ¿Y qué hizo Josafat? ¿Cuál fue la reacción? Y para mí esto es importante a la hora de enfrentar cualquier tipo de situación. ¿Cómo yo reacciono frente a la situación? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Cómo reaccionas cuando se presenta una crisis? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando estás bajo una amenaza? ¿A quién acudes? ¿O a quién le pides ayuda en el momento de aflicción? ¿Cuál es tu reacción cuando viene la crisis? Hay gente, y yo he contado esta anécdota, un hermano de aquí de la iglesia, que yo tenía miedo cómo reaccionaba. Y quizás algunos se darán cuenta, pero no quiero mencionar su nombre para no avergonzarle. Pero yo tenía miedo porque cuando de repente pasaba algo, una vez tuvimos un pequeño incendio allá en los cuartos eléctricos y ese hermano por poco se tira del techo porque en medio de la crisis perdía el control. Hay gente que en medio de una noticia difícil como que se vuelve loca y el error que comete es peor que el problema que le está pasando. ¿Cómo reaccionamos cuando se presenta una crisis? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué palabra sale de nuestra boca? ¿A quién acudimos? ¿A quién pedimos ayuda en el momento difícil? Josafat, aunque era rey, tenía muy claro que su ayuda venía de Jehová. Y ante la amenaza convocó al pueblo a un tiempo de humillación y clamor a Dios para que Dios interviniera. Y yo creo que ese es un principio valioso para la vida de nosotros. Nosotros, por más recursos y ayuda que tengamos, por más relaciones que tengamos, tenemos que aprender que en tiempos de crisis, el primer recurso, el primero a quien debemos acudir es al Dios que nos sostiene, al Dios que nos protege, al Dios que nos da la vida. Yo he visto con tristeza como muchos creyentes cuando tienen crisis buscan todas las ayudas y cuando se le acaban la ayuda, entonces oran. Entonces claman. Y creo que es totalmente lo contrario. Debemos primero acudir a Dios. Y luego toda la ayuda que pueda venir. Pero primero a Dios. Josafat, aunque era rey, tenía muy claro que su ayuda venía de Jehová. No pensó en los carros que tenía, no pensó en el ejército, no pensó en las armas que podía tener humanamente hablando, sino que pensó en que necesitaba la intervención de Jehová. En tu problema, ¿has pedido la ayuda al Señor? ¿Estás creyendo que Dios puede ayudarte? Tus acciones revelan que hay esperanza en Dios, que tu fe está puesta en el Dios que te ha dado la salvación. Yo no sé si Dios te está hablando en esta hora, pero estoy convencido que esta palabra es para mucha gente en esta hora. ¿A quién le estás pidiendo ayuda? ¿A quién estás clamando? ¿De quién estás esperando respuesta? ¿Cómo estás reaccionando en medio de esa crisis? ¿Cuál fue la reacción de Dios a la humillación y al clamor de Josafat? Dice la Escritura, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo Judá estaba de pie delante de Jehová. A mí esto me llama la atención porque creo que cuando una familia, por ejemplo, estaba hablando esta semana con una hermana que me contaba
que había aparecido cáncer en su salud. Y ella me decía, estoy bien, pastor, he pasado el proceso, es una nueva creyente, quiere bautizarse. Y me dice, lo único que yo quiero es bautizarme. Pero yo meditaba cuando ella me contaba su experiencia, cómo reacciona la familia. Y creo que el otro jueves, cuando pusimos la familia a testificar, el Espíritu Santo puso esa inquietud en mí, el impacto que tiene un diagnóstico, una enfermedad en toda la familia, porque hay uno que está enfermo, pero hay un impacto en toda la familia. Se sacude la familia completa, todo el mundo se pone triste, todo el mundo siente la carga. La familia quisiera dar sus órganos para que ese familiar pudiera vivir. Y muchas veces hemos visto cómo dan un riñón, cómo dan un pedazo del hígado, cómo dan un poco de su médula, buscando la salvación de su familia, porque hay un impacto sobre toda la familia. Ahora, me llama la atención que en la reacción de Judá y el rey Josafat, toda la familia, todo el pueblo, vino en humillación delante de Jehová. Y ese es un modelo para nosotros. Llegó el tiempo de aflicción, todos vamos a clamar a Jehová. Llegó el tiempo de batalla, todos vamos a clamar a Jehová. Todos en esta casa se le sirve a Dios. Y sabemos que la paz y la restauración vendrá de parte de Jehová. A veces queremos limitar nuestras reacciones al único que le queda un chin de fe. Yo creo que debe ser una reacción en conjunto. Aun cuando la familia no sea creyente, yo creo que es un momento para convocarlo. Los tiempos de crisis, lejos de separarnos, deben unirnos. Los tiempos de crisis, lejos de alejarnos, deben unirnos. Y unirnos en una fe, en un espíritu, en una búsqueda de parte de la respuesta de Dios. Yo creo que nadie se va a resistir a eso. Por muy malo que sea, nadie se va a resistir a que digamos, vamos aquí de ahora en adelante todos los días por la mañana, vamos a clamar a Jehová por la salud de fulano, que es nuestra familia y que está enfermo aquí. Y nosotros necesitamos que Dios haga un milagro. Nadie se va a resistir a eso. Tendría que ser muy malo para hacerlo. Todo Judá estaba delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y aquí viene la respuesta de Dios. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, Dios es un Dios vivo y de poder, un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Y cuando los hijos de Dios le claman a Él, Dios responde. Yo no sé si aquí hay alguien que puede testificar, Dios no se queda callado, Dios responde. Dios responde. El Espíritu de Jehová en medio de la reunión vino sobre Benaía, sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía. El Espíritu lo arrebató en medio de la reunión y habló de parte del Señor: oíd Judá todo y nosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, dice Jehová. Aleluya. Oye, yo no sé si a ti te gustaría escuchar eso, pero yo creo que ya ahí se resolvió la mitad del problema. Hay mensaje de parte de Dios, hay señal del cielo en esta crisis. Dice la Escritura, vino el Espíritu de Dios sobre su siervo y le dijo: oí Judá, Jehová dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya, aleluya. No te asustes, esto es un pleito conmigo. No es contigo que están peleando, es contra mí que están peleando.
No es vuestra la guerra. Al Señor le encantaba dar esa respuesta al pueblo de judío. No, ese pleito no es tuyo. Déjamelo a mí. Yo soy el que voy a pelear con ellos. Por eso yo le digo a la gente, no te metas con un convertido. Hay que respetar a los convertidos. Se lo dije a una persona que le fue muy mal. Le dije, no te apures, dime todo lo que tú quieras, amenázame todo lo que tú quieras. Ahora bien, tengo uno que me defiende. Cuidado, ese tiene los juegos pesados. Tiene los juegos pesados. Por eso el que vive al amparo, al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra de su poder. Por tanto, no temas. No temas, no te amedrentes delante de esta multitud, porque hoy no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y aquí viene el detalle. Mañana van a descender contra ellos. Y aquí ellos subirán por la cuesta y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense. Es decir, le está diciendo, ustedes no van a tener que pelear, pero vayan al campo de batalla. Párense y estén quietos, para que vean la salvación de Jehová con ustedes. Aleluya, aleluya. No teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es maravillosa la respuesta de Dios ante la humillación de este rey y su pueblo. No se preocupen, no tengan temor, la guerra es mía. Ustedes van a ir y van a ver, pero van como espectadores, porque yo pelearé por ustedes. Eso tiene tanta tela por donde contar, pero si me paro no acabo. ¿Cómo reaccionó Josafat? Y esto, aquí es que el Espíritu de Dios ministró poderosamente a mi espíritu. Entonces Josafat, el rey de Judá, se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Pegó la frente al suelo. Porque a veces leemos la Biblia y no la graficamos. Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Quebat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. El que estuvo aquí esta mañana, el que estuvo aquí el domingo, hay una constante en lo que el Espíritu Santo ha estado ministrándome en estos días. Alaba aunque esté bajo amenaza. Adora aunque tenga el enemigo de frente. Aunque la tormenta esté soplando, tú no puedes callar. Esa alabanza, esa adoración a Dios tiene que estar en pie. Esa es la marca de tu victoria. Esa es la señal de que estás confiando en Jehová. Josafat y su gente, y vinieron los levitas y comenzaron a adorar. Esa reacción no la espera el diablo cuando lanza un ataque contra ti. Y aunque uno lo predica y lo predica, lamentablemente la mayoría no responde así. Respondemos bajo turbación, bajo negatividad, bajo palabras de desaliento. Es triste. Y por eso creo que hay que meditar en estos ejemplos. Porque yo no estoy diciendo que Josafat era de bronce y que cuando vino la amenaza él se quedó, yo soy un duro, yo me como a todo el mundo. No, el hombre le temblaron las rodillas. Porque los siervos de Dios somos de carne y de hueso. Le temblaron las rodillas. Pero cuando uno sabe que es débil y reconoce que depende de Dios, entonces uno se hace fuerte.
Y eso fue lo que hizo Josafat. Cuando se dio cuenta de su debilidad, vino delante de Jehová y trajo su carga. Y cuando la respuesta vino de arriba, aunque no había visto la victoria, comenzó a glorificar y alabar el nombre del Señor, porque tenía la convicción de que lo que Dios había dicho así sería en su vida. Oh my God. Al día siguiente se levantaron temprano, se prepararon para ir al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y le dijo: escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá. Luego Josafat se puso en marcha con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con su traje e iban cantando: den gracias a Dios, porque Él nunca nos deja, Él nunca deja de amarnos. Yo te hago una pregunta: en medio de tu proceso, ¿estás cantando? En medio de tu crisis, ¿estás alabando? En medio del proceso todavía hay alabanza. Tienes que tratar de que haya alabanza. En medio del proceso tiene que haber alabanza. No se puede apagar la alabanza. De tus labios debe brotar una alabanza. Eso se ve lindo ahí, pero eso no era tan fácil. Porque si no era verdad lo que Dios había dicho, Josafat estaba conduciendo a ese pueblo a un suicidio colectivo. Porque sus enemigos eran mucho más fuertes. Aquí el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu esto: en el proceso renueva tu alabanza. En el proceso renueva tu alabanza. Hay un canto que tú lo vas a aprender en medio del proceso. Hay un cántico nuevo que lo vas a conocer en medio del proceso. En el proceso renueva tu alabanza. En el proceso renueva tu cántico. En el proceso te tienes que comenzar a componer un cántico nuevo de reconocimiento de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En el proceso renueva tu alabanza. ¿Por qué? Porque aunque no hayas visto la gloria, Dios está peleando tu batalla. Porque hay una cita en el valle de la bendición. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado? Versos 22 en adelante. Y cuando empezaron a cantar, aquí viene algo que le decía ahorita. Cuando empezaron a cantar, yo me imagino que a Josafat se le acercó gente y le dijo: tú lleves a esa gente a un suicidio, ríndete, manda la banderita blanca y entrégale todo a esos ladrones, a esos abusadores, a esos hijos del diablo. Ellos son más que tú. Pero Josafat hizo todo lo que Dios dijo y fue cantando. Y cuando empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Y fue tal la confusión que los amonitas, los moabitas, atacaron a los de Seir. 2 contra 1, los que eran del mismo bando, hasta que acabaron con todo. Luego, los dos que quedaron, los amonitas y los moabitas, se pelearon entre sí y se mataron unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Se mataron entre ellos mismos. Cuando el ejército de Judá y Josafat llegaron hasta el punto desde el cual se ve el desierto, como Dios le había dicho, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados, porque no quedó nadie con vida. Aleluya. Mientras el diablo conspira contra ti, tú canta. Mientras el enemigo te prepara una encerrona para destruirte, tú alabas.
Ay, que el vecino me está haciendo brujería y tú alabando. Que la compañera me está serruchando el palo y tú cantando. Que la vecina comenzó a invocar a los luaces, a los bacaces y a todas esas maldizaces y tú cantando y alabando al Señor. Que se pusieron de acuerdo 3 o 4 en contra de ti para dañar tu reputación, dañar tu testimonio, y tú cantando: no te defienda, yo pelearé por ti, dice Jehová. Aleluya, aleluya. Tú cantas, el infierno se confunde. Cuando tú cantas, el infierno se trastorna. Cuando tú alabas. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza. Oh, Basaraba. Oh, Jesus. Oh, alaba. El diablo conspirando contra ti, tú cantando. Los ladrones preparando. ¿Cómo es que te van a asaltar? ¿Cómo se van a meter en tu casa? Y llegan y encuentran a la sierva alabando. Dice: pues esta gente son locos, estos convertidos. Alaba. Alaba. Oh, el infierno se confunde con la alabanza del pueblo de Dios. Dios obra cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Se mataron uno contra otro, no quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron y se apoderaron de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiendo el botín. Porque cuando Dios te entrega una victoria, el botín es grande. Siempre me recuerdo una hermanita que vino aquí a practicar para locutora. Y digo: anime algo ahí. Diga, presente una canción. Y sale la hermana: aleluya, aquí estamos en Radio Ven. Aleluya, que el Señor te reviente de bendiciones. Oh, el botín que Dios nos entrega es grande. Satanás prepara una gran destrucción, pero Dios prepara una gran bendición en medio de ese proceso. 3 días recogiendo. Y ni así se pudieron llevar todo el botín. Y al 4.º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso hasta el día de hoy en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como el Valle de Beraca. El Valle de la Bendición. Tengo que concluir. Número 1, Josafat no midió ni tuvo en cuenta la gravedad de la amenaza contra su pueblo, sino que clamó a Jehová en la crisis. Sea grande la crisis, sea pequeña o sea insignificante, los hombres y mujeres de Dios lo primero que hacen es llevar su carga ante Dios. No cambie ese ritmo. Yo sé que va a haber presión. Y tú lo que estés orando, yo le hubiera dado 4 batazos ya y resuelvo eso. No, ora, hermano. Ora, te sale mejor orando. El Señor no permite que los guantes blancos que te dio de príncipe. ¿Usted ha visto que los príncipes se ponen unos guantes en los actos protocolares y toda esa formalidad? El Señor te dio unos guantes blancos. El Señor no quiere que tú te ensucies con basura, ni con sangre, ni con lodo. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí. Dios no quiere que tú te ensucies. Quédate con tus guantes blancos. Sea grande, sea pequeña, sea insignificante, los hombres y mujeres de Dios lo primero que hacen es llevar preocupaciones ante Jehová.
¿Y qué pasa cuando hace uno eso? Cuando hacemos eso, Dios responde. Dios responde. Por la experiencia sé que Dios puede responder por su palabra revelada. Otras veces Dios responde por voz audible. Otras veces Dios responde por profetas o simplemente por medio del Espíritu Santo ministrando a nuestro espíritu. Después que Dios responde, que tú sabes que en el cielo anotaron tu petición. Yo decía esta mañana, deleítate. Yo mandé a los hermanos esta mañana a hacer ayuno de peticiones. Se lo digo a ustedes ahora. Ayuno de peticiones. ¿Qué significa eso? Por favor diga, durante esta semana yo no le voy a pedir nada a Jehová. Yo solamente me voy a deleitar en su presencia. Yo solamente voy a dar alabanza a mi Dios y a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y voy a contar y hacer memoria, hacer un balance de todo lo que yo he recibido de Dios por tanto tiempo, que quizás no he celebrado lo suficiente para reconocer adecuadamente lo que Dios ha hecho en mí. Hágase ayuno, no pida tanto. Porque después que Dios recibe tu petición, alaba y agradece mientras llega la respuesta. En segundo lugar, no importa la magnitud de la amenaza, los hombres y mujeres de Dios saben que cada dificultad o prueba que viene a su vida es una cita en el valle de la bendición. Pastor, lo que usted no está midiendo la trascendencia de lo que está diciendo. Yo sí sé lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que vas a entender cuando llegue el problema cómo vas a salir. Yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo que tú vas a tener todas las respuestas a las preguntas que van a surgir. Yo lo que te estoy diciendo que aunque venga la prueba como en una caja negra que tú no sabes todo lo que tiene adentro, tú estés convencido que Dios convertirá esa experiencia en una cita en el valle de la bendición. Porque lo que el diablo ha preparado para destrucción, Dios lo usará para bendición de tu vida. Hay alguien aquí que puede decir, lo creo, lo acepto, lo recibo. Lo que el diablo preparó, Satanás te preparó una cita en el valle de la muerte, pero él no sabe que el Dios al que tú le sirves ha convertido esa cita en una cita en el valle de la bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo el mundo estaba llorando a Lázaro. Todo el mundo estaba triste por Lázaro. Lo que no sabía la gente de Betania es que Betania sería conocida como la pequeña ciudad donde un hombre, después de 3 o 4 días muerto, se levantó volando por los aires a la obediencia a la palabra del dador de la vida, que le dijo: Lázaro, ven fuera. Aleluya, aleluya. Ese panorama era sombrío, esa atmósfera era de muerte, de luto y de dolor. Pero nadie sospechaba que Jesús iba a llegar 3 días más tarde para venir y convertir esa escena de fracaso, de derrota, de humillación, de vergüenza. Lo iba a convertir en la más poderosa victoria que había ocurrido en Betania y en todos los lugares cercanos. Tienes una cita en el valle de la bendición. A Josafat le pasó. Josafat pensaba que iba al valle de la muerte, porque esa fue la cita que preparó el diablo. Pero el Espíritu Santo obrará mientras tú alabas, y la cita del valle de la muerte se convertirá en una cita en el valle de Beraca, en el valle de la bendición. Aleluya. Yo quisiera seguir diciendo cosas sobre esto, pero
tenemos que entender que Dios tiene, el Dios al que le servimos es más poderoso de lo que nosotros hemos descubierto. Que son las experiencias que nos permitirán descubrir eso. No me canso de testificar que yo sé que Dios sana. Ya no lo sé solo porque la Biblia lo dice, lo sé porque lo he vivido. Y he tenido que acudir a Él cuando siento que no tengo ninguna alternativa, ninguna posibilidad, que el tiempo no me da para conseguir la ayuda de esta tierra. Y me he dado cuenta que Dios, como médico y como sanador, es más seguro que la ciencia. Por mucha tecnología que hoy conozcamos, es más seguro que la ciencia. Pero eso yo lo he entendido por los procesos, por las experiencias vividas. He podido aprender, llegar al valle de bendición cuando el pronóstico era un valle de muerte. Yo no sé qué experiencia tú estás viviendo, pero te digo en el nombre del Señor, si te agarras de Dios, el valle de la muerte se puede convertir en el valle de Veraca, el valle de la bendición. Yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé cómo estás pasando la situación que tienes, pero el valle de la muerte puede convertirse en el valle de la bendición. Pastor, que tengo un cáncer que está en grado 5. Ya no hay nada que hacer por mí. Yo te digo en el nombre del Señor, el Señor puede cambiar el valle de la muerte por el valle de la bendición. Pastor, mi matrimonio se rompió, no hay posibilidad de que se restablezca. Yo te digo, el Señor puede transformar el valle del divorcio y la separación permanente en el valle de la bendición y la restauración de tu pareja. Pastor, que mi hijo está perdido en la droga, en los vicios, no lo veo hace 2 meses. Yo te digo en el nombre de Jesús, Dios puede transformar el valle de la destrucción de tu hijo en un valle de bendición, de la restauración de ese hijo perdido. Porque Dios puede transformar eso en una gran bendición para tu vida. Tienes una cita en el valle de la bendición. Y termino diciéndole a los amigos y a las amigas, eso funciona para los hombres y mujeres de Dios. Todo lo que he dicho funciona cuando tú eres como Josafat, un hombre o una mujer de Dios. Pero si tú quieres tener amigo o amiga, entrada, pase, oportunidad para que las amenazas, crisis y tribulaciones que vienen a tu vida se conviertan en un ticket para el valle de la bendición, tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Yo no entiendo ese evangelio que han promovido alguna gente y esas falsas esperanzas y mentiras que quizás con hasta buena intención algunos le han dicho a la gente. No, tú puedes orar que Dios te escuche aunque tú seas un mentiroso, un hablador, un adúltero, un pecador. Dios es soberano y puede hacer cualquier cosa, pero Dios establece sus normas. Dios trabaja con los que tienen compromiso con Él. No quieras tú disfrutar de los beneficios de Dios manteniéndote con un corazón impío e indiferente a Dios. Pastor, ¿quiere decir eso que nunca pudiera pasar? Dios usa su poder y tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero el hecho de que tenga misericordia excepcionalmente de una persona no quiere decir que a ti, cada vez que se te ocurra, te va a dar una atención. Dios trabaja con los que tienen compromiso. Dios respalda a los que tienen compromiso con Él. Josafat era un hombre temeroso de Dios y dirigía su nación con el temor reverente a Dios. Por lo tanto, Dios tenía compromiso con ellos. Amigo o amiga, tú tienes que hacer compromiso con Dios. ¿Y qué significa eso? Convertirte. Vivir una vida agradable a Dios. Vivir una vida conforme a los principios de Dios. Vivir una vida de obediencia a Dios. Eso te garantiza ser un hijo de Dios. Y eso tú lo puedes hacer en esta hora, dando el paso de fe cuando hagamos el llamado. Conviértete a Cristo. No lo dejes para mañana. No vivas lejos de Dios ni un minuto más de tu vida. Acércate a Dios ahora que puedes. Porque si pierdes la vida, no tendrás ningún tipo de oportunidad. Hazlo ahora.
y podrás, como Josafat, llevar tu crisis ante la presencia de Dios, y podrás contar con la respuesta de Dios para tu vida, y podrás ver la obra de Dios convirtiendo un valle de muerte en un valle de bendición. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.